colombiano, pues él lo que ha dicho es que recibía órdenes directas del presidente Rafael Correa, pero aquí hay un problema. Y es que dice que las recibía de manera verbal, es decir, no hay nada por escrito. Entonces aquí lo que cuenta es el valor que la justicia le dará a la palabra de Ronnie Vallejo, porque hasta el momento, pues digamos, no se tiene un registro ni por escrito, ni en audio, en fin, da la impresión, uno no sabe en el transcurso de este caso en qué momento, ¿sí? Aparezcan más cosas, pero de momento lo que hay es que no hay, lo que hay es que él dice que recibía órdenes verbales. ¿Quién le solicitó que averigüe si el señor Balda estaba en Colombia?, preguntó el fiscal Pérez a Ronnie Vallejo. El presidente de la República, en ese entonces Rafael Correa, contestó: para juristas, esta parte de la investigación es determinante para justificar no solo la vinculación de Rafael Correa, además, el avance de todo el proceso judicial. Vallejo dijo que la orden la recibió de forma verbal por parte de Correa en su despacho, que luego de eso viajó a Colombia y coordinó con inteligencia colombiana con el mayor Carlos Martínez. Regresé a Quito. Recuerdo que le debo haber dado un informe al presidente de la coordinación realizada, dijo. Rafael Correa, en cambio, en su versión, aseguraba que se enteró del paradero de Balda por las redes sociales. Vallejo dijo además que su viaje a Colombia lo financió la presidencia de la República y que de Colombia le informaron cuando Balda fue deportado. Y se suman más versiones, la de un funcionario de la SENAIN, la del exministro Homero Arellano y de 3 agentes de inteligencia que en enero pasado se acogieron al silencio. Bien, ya dicho esto, que yo creo que nos pone en contexto, ¿no? Nos pone en situación del tema que estamos tocando y creo yo gravedad del asunto. No es por alertar, sino creo yo gravedad del asunto. Y ya les voy a explicar por qué el asunto es peliagudo. Aquí estamos hablando nada menos y nada más de que el delito de secuestro da cárcel. Y de que estamos hablando de un expresidente de Ecuador que pasa a la historia, indistintamente si se va o no a la cárcel, pasa a la historia de haber llegado al poder en un momento muy convulso para la historia ecuatoriana, que seguramente por aquello de que la memoria es escasa, ¿no? Pues a veces nos da la impresión que Rafael Correa recibió la República Ecuatoriana hecha un paraíso lleno de miel y de leche, pero resulta que Rafael Correa recibió un país fracturado, un país empobrecido, un país quebrado. Y eso a mí me parece que también es importante. Bien, en Colombia, ¿qué ha pasado? Porque es que aquí también está revuelto el nombre de Colombia en medio de todo esto. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué se ha dicho en Colombia y cuáles han sido las acciones que se han desarrollado en Colombia ante este caso de secuestro y posterior deportación, no del todo libre de sospechas a deportación, de Fernando Balda desde Colombia, además en avión oficial, desde Colombia a territorio ecuatoriano? Bueno, pues recordemos que Balda estuvo detenido en su país durante 2 años y al ser liberado inició una batalla jurídica contra su gobierno al considerar que había sido víctima de ese intento de secuestro político. El caso de Fernando Balda fue ampliamente investigado en Colombia por la Fiscalía General y por el Gaula de la Policía. Y como resultado de esas pesquisas, las autoridades en Colombia capturaron a los 5 implicados del secuestro del ecuatoriano Fernando Balda, entre ellos a 2 militares colombianos que fueron condenados. En enero del año 2013, la revista Semana publicaba unos vídeos, unas fotografías y los detalles completos de lo que había sido ese secuestro de película protagonizado por agentes ecuatorianos en territorio colombiano, que estuvo cerca de desatar un altercado diplomático entre los 2 países. Bueno, pues esa es la historia de este tema, insisto, que tiene en la cuerda floja al presidente o al expresidente Rafael Correa. Si nosotros nos atenemos a lo que ha venido pasando con los presidentes que representan el ala izquierdista del continente, pues uno podría llegar a pensar que al presidente Rafael Correa o al expresidente Rafael Correa no le espera nada bueno. Uno podría llegar a anticiparse de que al expresidente Rafael Correa se le viene encima un proceso complejo y un proceso que seguramente va a traer mucho descontento en la calle, porque no crean,
el presidente Rafael Correa o el expresidente Rafael Correa sigue siendo dueño de un caudal electoral muy importante, muy potente, y tiene personas que lo siguen y lo consideran como una especie de salvador de la situación aciaga que vivió la República cuando Rafael Correa asumió el poder, una Ecuador despedazada. La figura de Rafael Correa, y mire por dónde, es muy similar a la figura de Álvaro Uribe en Colombia, eso sí, con delitos nada iguales. Aquí estamos hablando que mientras a Rafael Correa se le está acusando del secuestro de un político utilizando la SENAIN, es decir, el Servicio de Inteligencia Nacional para ese cometido, pues en el caso de Colombia, al expresidente Álvaro Uribe, por el contrario, se le acusa de masacres, se le acusa de falsos positivos, se le acusa de narcotráfico, se le acusa de connivencia con grupos paramilitares, se le acusa de corrupción, se le acusa de una cantidad de cosas, de una cantidad de procesos que si se ponen a juntar uno sobre otro, pues superan fácilmente los más de 36 procesos que se tienen pendientes. Aquí la cosa es que Rafael Correa en este momento no tiene el Congreso bajo su poder. No, porque la mayor parte del Congreso está constituido por opositores, claros opositores que pertenecen a formaciones políticas con las que siempre tuvo diferencias, y aparte de eso, con los que ahora se consideran morenistas que pertenecen al partido Alianza País, que como decimos fueron los que se quedaron con el aviso. Luego el expresidente Rafael Correa en el Congreso solo cuenta con el respaldo, que no es poco, eso también hay que decirlo, con el respaldo de menos de un tercio de los asambleístas, lo que podría llegar a pensar que cualquier tipo, además ya lo vimos, la decisión que tenía que tomar, que tenía que adoptar la Asamblea de pronunciarse sobre el pedido de la Corte Nacional de Justicia a través de la juez que lleva el caso, Daniela Camacho, pues ha sido precisamente decir: nosotros no tenemos nada que decir en este caso, ahí le dejamos a Rafael Correa, ustedes vincúlenlo judicialmente por secuestro. Eso, palabras más, palabras menos, para que nos entendamos, es lo que ha dicho la Asamblea. En el caso de Colombia, no. En el caso de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe siempre ha contado con, digamos, la connivencia de los senadores, de los representantes a la Cámara, y especialmente aquella cosa que son representantes a la Cámara. ¿Por qué? Porque es que cuando a uno lo mandan a que lleve pruebas de Álvaro Uribe ante la Fiscalía le va a tirar la puerta a uno en las narices, porque la Fiscalía colombiana no es competente para investigar, para iniciar acciones de acusación, porque es el ente acusador, de acusación contra la figura de un presidente o expresidente. Aquí sí queda muy claro.